Y bueno, vamos a hablar de un tema un tanto extenso, ustedes ya saben. Es muy difícil gastarle media hora a hablar de BGP, porque es tan extenso que se hace bastante complicado. Así que les voy a pedir de que, por favor, se animen a abrir el micrófono, pregunten, si quieren, intervengan. Yo no me gustaría que haya muchas preguntas al final, sino que vayamos viendo, después de charlar cada punto, que vayamos participando. Así que, por favor, los invito a que no tengan vergüenza, esto es una charla de amigos, y bueno, nada, que vayan preguntando todo lo que crean conveniente en el momento que sea, y recuerden, no existen las preguntas tontas. Tontos es el que no pregunta y después destruye todo en producción y hace caer el servicio. Así que, nada. Yo hoy vengo representando a LACNOG. Bueno, LACNOG es el grupo de operadores de red de Latinoamérica y del Caribe, y bueno, ahí tienen para contactarme, y bueno, vamos a arrancar. La primera idea que necesito que todos tengamos en cuenta es que BGP es simple. Dejemos de tomar a BGP como un cuco, como una cosa que asusta. Dejemos de considerar que BGP es imposible de manejar. BGP es lo suficientemente simple como para permitirnos trabajar con la dificultad y la complejidad que uno le quiera agregar, pero de por sí es súper simple el protocolo. Y esta va a ser la única slide que voy a mostrar hablando un poquito de teoría. Bueno, acá hay varios expertos. Estuve viendo la lista de participantes, así que los que andan por ahí, Hernán Moilevsky, bueno, vos Alejandro, Iván también de Chile, ahí están conectados. Por favor, siéntanse libres de acotar todo lo que quieran, porque sobre todo ustedes también tienen mucha experiencia en el uso. Básicamente BGP es lo que hace funcionar la Internet, es lo que mantiene atada a la Internet y funcionando. Es un protocolo muy escalable, es un protocolo multifamilia, significa que soporta enviar información de IPv4, IPv6 y de algunas otras más. Y a diferencia del resto de los protocolos que nosotros conocemos, que son los protocolos de gateway interior, los IGPs, como SPF, ISIS, etc., BGP tiene muchas métricas y tiene un algoritmo de decisión de mejor ruta bastante complejo. Dependiendo del vendor que ustedes estén usando, está entre 13 y más infinito decisiones que se toman, o chequeos que se hacen para tomar una decisión de cuál es el mejor camino. Con Alejandro estuvimos bastante hablando de qué había que charlar acerca de BGP, o cómo de difícil o fácil había que hacerlo. Ale me dijo de que veamos algo un poquito arriba del 101, o sea, del básico, así que la idea es esta parte de teoría solamente. Y gracias, Carmen, que lo vio venir. Antes de ponernos a hablar de cualquier cosa que vayamos a publicar en Internet, recuerden, BGP hace que ustedes puedan enviar información de alcanzabilidad a Internet, y por lo tanto todo el mundo los va a estar observando. Y cualquier cosa que uno haga mal en BGP lo va a ver todo el mundo y puede afectar a todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que ver antes de salir a configurar es en qué medida podemos cumplir con algunas reglas. Son 4 reglas en particular que les voy a hablar hoy, de la iniciativa Manners. Esta es una iniciativa de ISOC, bastante importante, como para que ustedes hagan buenas prácticas en lo que refiere a publicación, manejo de los recursos de Internet. No me voy a meter mucho porque es complejo y tendríamos que hablar exclusivamente de él, pero básicamente insta a los operadores de red y a las instituciones. Hay un Manners para IXPs, un Manners para CDN, un Manners para operadores de red. Yo estoy hablando particularmente de lo que es el documento de mejores prácticas para operación de red, o sea, para ISPs, que tiene básicamente 4 puntos. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta, y esto está totalmente, o está en gran parte relacionado con BGP, es, primero que nada, prevenir publicación de información de ruteo incorrecta. Esto es bastante fácil. Yo no puedo
ustedes bien saben, BGP se utiliza para publicar direcciones IP y para decir, estas direcciones IP se alcanzan a través de mi router. Entonces es bastante básico pensar en que no debo mandar información que sea falsa al resto del mundo. O sea, no voy a publicar redes que en verdad a mí no me corresponden o no me pertenecen. Y eso se hace estableciendo peerings con filtros. Entonces, lo primero, y algo que voy a recalcar durante toda la jornada, es nunca levantar un peering sin tener un filtro aplicado. Y para el que sea más estricto, se los recomendaría que incluso en los BGP internos también es una muy buena práctica. Después vamos a ver que en algunos casos eso es automático, o sea, si no hay filtro no se publica nada, pero en las versiones viejas de los sistemas operativos esto no ocurre, así que siempre que levanto un peer, siempre tener en cuenta que tengo que tener un filtro aplicado. Esto es opcional, pero es muy deseable. Hay una best practice que se llama BCP38, la pueden googlear, en donde básicamente se insta a que los operadores de red no permitan que sus propios clientes envíen paquetes IP con direcciones origen falsas. Hay una serie de filtros que se pueden aplicar en los equipos, son bastante sencillos de configurar. Si buscan BCP38 van a encontrar un montón de ejemplos. Esto, para poder pertenecer al grupo de operadores de manners que aplica, no es una cuestión totalmente estricta, pero es absolutamente importante si ustedes lo pueden hacer. En la mayoría de los casos es bastante sencillo de implementar. Después, el tercer punto es facilitar comunicación y coordinación global. Básicamente, ustedes tienen que ser alcanzables por alguna persona que esté siendo afectada por alguna de sus decisiones, o bien por alguna de sus políticas de ruteo, o bien por un ataque de alguno de sus clientes. Esto significa mantener al día los contactos de abuso, mantener al día los contactos técnicos en los juiz, en el juiz del RIR, en el caso nuestro del ACNIC, y tener información pública accesible y actualizada en la página web de su organismo. Finalmente, bueno, las políticas de ruteo que ustedes van a tener, estaría bueno que sean públicas. ¿Qué significa esto? Y acá me voy a meter en dos cuestiones muy particulares. Una es la parte de RPKI, que no la voy a mencionar en detalle, pero básicamente es que ustedes declaren, en este caso, en el caso nuestro del ACNIC, ustedes hacen una firma de un recurso que se llama ROA, que es una autorización de originación de ruta, y ustedes van a estar diciendo qué sistema autónomo va a originar las rutas o los prefijos que a ustedes les corresponden. Esto es gran parte de la implementación de RPKI, si bien no es toda la implementación de RPKI, pero es súper importante porque esto genera información que el resto de los operadores, aunque ustedes no lo hagan, el resto de los operadores pueden tomar esa información para tomar decisiones y poder evitar lo que se llama un secuestro de rutas, que bueno, es parte de lo que tratamos de prevenir en el punto 1. Y por otro lado, hay una base de datos de información de ruteo que se llama IRR, hay muchas de ellas, LACNIC desde hace poquito tiempo tiene una propia, y estaría bueno que ustedes puedan, de alguna manera, publicar cuáles son sus políticas de ruteo, de nuevo, para que alguien después pueda tomar decisiones en base a lo que ustedes aplican. Por favor, les recuerdo, pregunten lo que necesiten en el momento que quieran. Voy a seguir adelante. Bueno, como nosotros sabemos, BGP es multifamilia, como les dije antes. Esto básicamente permite de que yo pueda, estableciendo un único peer, que ese peer va a ser una conexión de TCP, va a ser similar a hacer un telnet o un SSH entre dos equipos, va a ser muy parecido a eso. Y adentro de esa conexión, que esa conexión se va a establecer ya sea sobre IPv4 o sobre IPv6, en una única conexión yo tengo capacidad de mandar información de ruteo de múltiples address families, o sea, de múltiples protocolos diferentes. Entonces, en este caso que vemos acá, hay un solo peer entre dos equipos, el peer está establecido sobre IPv4, y adentro de ese peer se manda información de ruteo de IPv4 y se manda información de ruteo o de alcanzabilidad, en realidad, de IPv6. Sin embargo, en un montón de discusiones hubo al respecto de esto, generalmente lo más conveniente es que uno mantenga un doble peer, o sea que yo haga un peer sobre IPv4 y un peer sobre IPv6, y acá si quieren abrimos discusión, si a alguno le parece que no, no hay problema, para que
yo pueda mantener las sesiones por separado. Y acá tienen un ejemplo, bueno, Ale me contó de que el actor predominante en lo que refiere a vendors en Venezuela es MikroTik, así que todos los ejemplos que hay de configuración están basados en MikroTik. Y acá tienen un ejemplo de cómo se arma, esto siempre es en versión 6 de MikroTik, la 7 considero yo no está todavía tan madura como para salir a mostrarla, o a poner en producción, o al menos yo en mi caso no tengo versión 7 en producción, menos para hacer BGP. Y los ejemplos que están viendo acá son de versión 6 de RouterOS. Entonces yo acá estoy agregando un peer que se llama, bueno, vecino es el nombre, remote address, el AS remoto, siempre que se pueda ponerle una clave al peer, y súper importante, siempre filtro entrante y saliente. Y yo acá lo que le estoy diciendo es, las address families que vas a compartir arriba de este peer es IP o IPv6, o sea, estoy haciendo el ejemplo de esto que ustedes ven acá. Sin embargo, si lo hacen uno y uno, o sea, un peer en IPv4 y un peer en IPv6, aunque los routers sean los mismos, sería el ejemplo, el peer vecino y el peer vecino v6. Fíjense que la configuración es exactamente igual, lo único que cambia es el remote address. Y obviamente en uno le voy a decir que solamente envíe información de IP, y en el otro le voy a decir solamente enviar información de IPv6. Y después hay otras cosas que configurar. Esto es un ejemplo básico, el multihop, el TTL, la reflection, bueno, varias cosas que vamos a ir viendo ahora en base a algunas recomendaciones. Y ahora sí vamos a pasar a las buenas prácticas, y vamos a ir una por una. Como les dije, BGP permite que yo le diga al resto del planeta cuáles son las rutas que son alcanzables a través mío. Y generalmente uno está acostumbrado a manejar un protocolo interno, como por ejemplo OSPF. Yo en OSPF agarro y digo, bueno, la configuración más fácil de OSPF dice activar en todos lados y listo, y aparecen, y los equipos se hacen vecinos, se autodetectan y hacen todo automágicamente, y aparecen las rutas. Pero no es el caso de BGP. BGP tiene una serie de requisitos para poder publicar algo. Y cuando la gente no conoce esos requisitos, generalmente aplica un concepto que, si bien es muy útil, es bastante peligroso, que es lo que se llama la redistribución. Esto de la redistribución es que vos entres, tengo acá el clic para mostrarles, yo entro a la instancia de BGP de mi equipo, y como mi equipo no me está publicando las cosas que yo quiero que publique, tildo acá donde dice Redistribute Connected. Y esto va a hacer de que el equipo, inmediatamente, cualquier red y cualquier dirección IP que tenga configurada de manera local, se publique vía BGP. Entonces, eso que a mí no me andaba, con este clic me empieza a andar, pero esto es totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque yo voy probablemente a tener subredes que no van a ser ni /24 ni /22, van a ser 29, 30, y todas ellas se van a publicar o se van a intentar publicar solamente haciendo un clic, y de alguna manera voy a perder lo más lindo de BGP, que es justamente tener el control exclusivo de toda mi política de ruteo. Entonces, si yo estoy utilizando Redistribute Connected o Redistribute Static, tengan en cuenta de que el equipo va, al ser estas rutas externas, se va a saltear un montón de verificaciones que hace BGP y va a publicar sin tener tanto cuidado. Y eso puede hacer de que yo pueda romper la conectividad de mi red, que me puedan filtrar en algún lado, e incluso en algún momento hubo algún tipo de Hall of Shame o de registro de errores de algunas empresas, en donde ustedes podrían llegar a quedar listados, ustedes o la empresa que representan. Entonces, mucho cuidado al redistribuir o al hacer esto en BGP. Se puede hacer, pero siempre aplicando los filtros correspondientes. Y por favor, vayan preguntando lo que necesiten. Proteger el control plane de los equipos. Proteger el control plane de los equipos tiene que ver con que a mí
generalmente cuando yo tengo un router, ese router tiene de alguna manera como dos CPUs. Tiene un CPU muy grande, o tiene un hardware muy grande y muy específico para hacer el forwarding de paquetes, y tiene un CPU generalmente chiquitito y frágil para hablar los protocolos de ruteo y para mantener viva la gestión del equipo. Entonces, si yo le pego al control plane, que sería el cerebro del router, el router deja de funcionar. ¿Cómo lo protejo? Bueno, básicamente, tengo acá un ejemplo. Yo les voy dando pantallas. La presentación igual ya la tiene Alejandro y la puede, no sé dónde la van a pegar. Pero acá tengo, por ejemplo, una address list en donde yo genero en IP Firewall y en IPv6 Firewall, genero address list con, yo en este caso hice dos listas, una que se llama Manage y otra que se llama BGP Peers. La de Manage es la cantidad de equipos que yo utilizo para gestionar el router, y la de BGP Peers, bueno, obviamente quiénes son mis vecinos de BGP, y luego filtro aplicando un pequeño firewall. Acá este firewall, por favor no copiar y pegar porque probablemente le falte algo para lo que es la implementación de ustedes. Generalmente este es el firewall más sencillo que puedes tener para un router BGP. Primero, permitir conexiones establecidas y relacionadas, permitir ICMP, permitir peer de BGP, esto es, el BGP funciona por TCP en el puerto 179, y esto se va a permitir siempre y cuando el source address esté en la lista de peers de BGP. Finalmente, permito todos los puertos y todo el acceso a las IP que estén listadas en la lista de management, y el resto dropeo. Esto sería un firewall bastante sencillo, pero muy efectivo, para que solamente se permita acceso al control plane, a las IP de management, y solamente al proceso de BGP, a los peers de BGP. El resto se descarta. Así que, vuelvo. Lo mismo, bueno, hay uno exactamente igual que se los muestro para IPv6. Armé una lista en IPv6 Firewall. Address list, armé la lista BGP Peers y la lista Manage. Y en IPv6 Firewall lo mismo. Permitidas y establecidas y relacionadas, perdón. Guarda cuando ponen o cuando habilitan ICMP versión 6, que acá es un protocolo distinto. El protocolo ICMP versión 4 es el número 1 y este es el número 58, no es el mismo. Y si ustedes no permiten de que haya ICMP versión 6 contra el router, les va a dejar de andar prácticamente todo lo que es IPv6, así que nunca lo filtren. Y lo mismo, permito TCP 179 para el address list que dice, a ver si aparece acá, no aparece, para el address list que se llama peers de BGP, y después permito para la IP de management, en IPv6 permite el acceso completo al dispositivo. Bien, sigo. Esa es la parte que es proteger el control plane. Bueno, y acá con algo que les voy a insistir toda la tarde. Siempre, 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 siempre filtrar, poner filtros, poner roadmaps, poner road policies en el in y en el out de las sesiones BGP. Siempre, siempre, siempre. Poner límites a los prefijos aprendidos, esto es súper importante. Yo puedo configurar por cada peer, decirle, si yo sé que un peer, no sé, hago un peer de BGP contra un cliente, y sé que ese cliente me va a mandar 8 rutas, bueno, le voy a poner un tope. Le voy a poner un tope de 64, si quieren. Pero siempre se recomienda poner un tope. Siempre se recomienda incluso poner un tope a los tránsitos. Aunque yo sé que un tránsito me va a mandar 1.000.000 de rutas, o 900.000 y tantas, está bueno ponerle un tope, porque es preferible que se caiga la sesión, pero yo ahí estoy salvando, o sea, si se excede ese máximo, se cae la sesión de BGP, pero yo estoy salvando de que mi equipo se sature en cuestión de memorias y de la TICAM o de la FIB. Entonces, siempre tengo que entender qué me van a mandar en condiciones normales, exagerarlo un poco y poner un límite. Ya sea para los prefijos aprendidos, como también hay un ataque que hubo, y me va a saltar un punto, hay un ataque que hubo hace no tanto tiempo, en donde una SN, que no viene al caso de decir cuál, lo pueden buscar en el histórico del monitoreo mundial, hizo algo así como, no me acuerdo si 10.000 prepends de cada una de sus rutas. Entonces, la información de alcanzabilidad que llegó desde ese sistema autónomo
hizo bastante desastres en unos cuantos equipos que no se bancaron o que no pudieron manejar esa cantidad de atributos adentro de un prefijo. Entonces, no es el caso de MikroTik nativamente, tendríamos que hacer un filtro, de decir el largo de ASPAT que recibimos, pero por ejemplo en Cisco hay un comando que se aplica globalmente, en donde yo le digo, si viene una ruta con más que, vamos a decir, una guasada, 200 prepends, que sería ya muchísimo, filtra la ruta automáticamente. En MikroTik vamos a tener que, en el policy que pongo en el in, vamos a tener que decir, bueno, que el ASPAT tenga entre 0 y, por ejemplo, no sé, 64 elementos, nuevamente. Ariel, Sí. bueno, te voy a interrumpir yo para ver si con eso incentivamos a que las otras personas también te puedan hacer consultas, que sería maravilloso. Por favor, la gente que está escuchando, si tienen dudas sobre BGP, vamos a aprovechar que Ariel está con nosotros. Yo voy a retroceder un poquitico a la primera que mencionaste, Sí. no, sí, no usar redistribución. Sí. Si puedes explayarte en el por qué, qué riesgos ves tú, por favor. Bueno, hay un caso muy, muy conocido, bien conocido, sí, lo voy a tener que nombrar, de la Pakistan Telecom, en donde, según tengo entendido, o al menos la información que pude ver en algún momento, a la Pakistan Telecom le piden de bloquear el tráfico hacia YouTube. Entonces, la Pakistan Telecom agarra los prefijos de YouTube, se fija cuáles son, los averigua, y pone rutas estáticas a null cero para que todo el tráfico de sus clientes se dropee en el borde de su red. De lo que ellos no se dieron cuenta es que ellos tenían activado el redistribute static en los equipos. Entonces, cuando generan las rutas estáticas a null cero, inmediatamente BGP dice, una ruta estática, y la publica hacia afuera. Entonces, de golpe, esta organización empezó a publicar todos los barra 24, porque encima los publicó bastante agregados, desagregados, y empieza a publicar prefijos que no le corresponden, aunque en realidad, digamos, tenían la orden de filtrarlos, y por el hecho de hacer una ruta estática, los publican vía BGP. Y lo que pasó fue que durante un tiempo bastante largo, en los que son los tiempos de Internet, ellos estuvieron publicando como que eran los dueños de la alcanzabilidad de YouTube, y por ende, gran parte del tráfico mundial hacia YouTube terminó viajando hacia Pakistán para caer en una null. Entonces, esto es muy peligroso. El redistribution, como les dije, o el redistribute, se puede aplicar, pero siempre teniendo en cuenta de que yo en algún momento voy a poner una ruta estática y me tengo que acordar de que está el redistribute activo, y eso ustedes saben no va a pasar. Entonces, si ustedes van a usar redistribución, que de nuevo es una herramienta útil, pero hay que manejarla con cuidado. Si ustedes tienen activo redistribuir cualquier ruta estática, cualquier ruta conectada, eso es peligroso. Entonces tengan preparados los filtros para que no se les escape nada. Mucho más peligroso es que ustedes pongan, por ejemplo, redistribute o SPF. Eso es peligrosísimo, porque como ustedes saben, la naturaleza de OSPF o de ISIS o de RIP o del protocolo interno que sea que usen, los protocolos internos están pensados para ser dinámicos, para ser rápidos, para enterarse rápido de los cambios y para actuar en consecuencia. Mientras que BGP está pensado para ser estable y lento. Entonces, si vos tenés redistribute OSPF, por ejemplo, cualquier red que aparece en el OSPF se manda por BGP al resto del mundo. Y si vos de golpe tenés un cable mal conectado y una interfaz levanta, cae, levanta, cae, levanta, cae, vas a estar diciéndole a todo el mundo que esa red aparece y desaparece. Y eso va a llevar a que vos te filtren las rutas y vas a perder conectividad con una gran parte del mundo. Entonces, la redistribución, de nuevo, está buena, sirve, pero siempre tener en cuenta de que en algún momento se puede llegar a escapar a alguna ruta que no corresponde, y bueno, y vamos a terminar con penalidades, ya sea desde la cuestión, si quieren, de la vergüenza, hasta penalidades realmente legales, si nosotros afectamos a alguna otra organización. Así que tiene que ver con eso. No sé si respondí, Ale. No, bueno, a mí maravilloso, me fascinó tu respuesta y sí, nosotros cuando damos los cursos de BGP
Y tenemos que mencionar la parte de redistribución, casi que si está siendo grabado el video, lo cortamos, damos la parte de redistribución y como que después seguimos, porque indiscutiblemente es excesivamente delicado, ¿no? Y la parte de redistribuir un IGP dentro de BGP, bueno, Hola, ¿alguien tiene más una pregunta? Adelante. hola Alejandro, ¿qué tal Ariel? Bueno, saludos. Hola, Geraldo. Con este tema de redistribución es súper interesante, ¿no? Porque estamos hablando de buenas prácticas de redistribución al momento que tú estás haciendo rutas estáticas o redistribución hacia un IGP. Pero ¿qué tal redistribución de BGP en un entorno multi-home? Donde puedes tener, no sé, 3 routers de borde manejando varias sesiones eBGP contra otros proveedores Tier 1 o Tier 2, donde tienes la full route con 800.000 prefijos. Estas tablas, ¿tú consideras que es una buena práctica redistribuirlas al core de la red? Ahí hay un error conceptual. A ver, cuando nosotros hablamos de redistribución, y voy a volver al slide donde tengo, por suerte me grabé estas pantallas. Esto es una instancia de BGP. Cualquier ruta que se aprenda, o sea, cuando yo configure un peer cualquiera, elijo en qué instancia pongo ese peer. Generalmente no hace falta más, salvo un caso bastante complejo, no hace falta tener más que una instancia de BGP. Entonces, cualquier ruta que se aprende adentro de la instancia de BGP y se aprende vía BGP, es lo que se llama una ruta interna. O sea, es una ruta que está aprendida en el protocolo en el que yo estoy trabajando. Si yo aprendo rutas desde mi tránsito IP, por ejemplo, aprendo las 900.000 rutas de la tabla mundial y se las mando a un peer de iBGP, un BGP interno, esas siguen siendo rutas internas. O sea, por ahí interna es una palabra que queda rara acá, pero son rutas que son manejadas extremo a extremo por el mismo protocolo. Se originan en BGP, las aprendo por BGP y las mando vía BGP a otro equipo. Entonces, es información de alcanzabilidad que está manejada enteramente por BGP. Pero si uno toma en cuenta rutas conectadas, rutas estáticas, rutas de RIP, rutas de BSPF o de cualquier otro, bueno, en este caso sería otra instancia de BGP, a eso se los denomina rutas externas. ¿Por qué? Porque no fueron originadas en el mismo protocolo en el que yo estoy trabajando. Entonces, cuando yo hago redistribute OSPF, adentro de BGP, lo que estoy diciendo es, todo lo que vos aprendas de OSPF, metelo a la fuerza y hacele los cambios que haya que hacer para que esa ruta de OSPF se transforme en información de alcanzabilidad de BGP. Entonces esto, no quiero confundirlo, pero véanlo como si fuera un nateo de información de alcanzabilidad. O sea, tiene una forma y yo lo transformo en otra cosa. Y lo que pasa es que BGP, que tiene muchísimos atributos, es muy distinto de OSPF, que maneja otras cosas, otros conceptos. OSPF, todos sabemos, maneja una sola métrica que es el costo. Y BGP maneja muchas métricas que son los atributos. Entonces, vos tenés que traducir una sola métrica del costo en atributos de BGP. Y eso es lo que pasa cuando vos redistribuís. Vos transformás la información aprendida en un protocolo hacia otro diferente. Y en esa transformación hay cosas que se pierden o hay cosas que se tienen que obviar para poder adaptar la información del protocolo OSPF adentro y transformarlo en información de BGP. Y ahí se pierde gran parte de toda la seguridad anti-loop y gran parte de toda la seguridad en general que tiene el protocolo de BGP. Porque vos le estás forzando a traducir un tipo de ruta en otro tipo de ruta. Por eso se llaman redistribución de rutas externas. Ahora bien, si vos aprendés los 900.000 prefijos desde tu tránsito, se los pasás a todos tus peers de IBGP, a tus road reflectors o lo que sea que tengas en la red, eso está perfecto. Porque como vos usas BGP de extremo a extremo, esas medidas de seguridad van a ser las nativas del protocolo y no va a haber nada forzado. No sé si respondí tu pregunta. Sí, justamente. El tema más que todo viene es también por la protección del control plane, ¿no? Tener una tabla de 900.000 prefijos de un proveedor, pero tener, no sé, X cantidad de más prefijos manejando a nivel de protocolo en el router, a mí me parece que eso también puede ser un poco peligroso para un equipo, ¿no? O podría sobrecargar en un momento un CPU o como tal, pues, dar de baja
dar de baja el equipo que lo está procesando. Sí, totalmente. Igual acá más consideraciones. Cada dispositivo tiene una cantidad de memoria disponible en su control plane o de espacio disponible en su control plane, y tiene una cantidad generalmente muy distinta de memoria o espacio disponible en el hardware para procesar los paquetes. Entonces, puede pasar de que el control plane se lo banque, pero después al querer bajarlo al hardware no funcione. Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer para mantener información de ruteo acorde a la cantidad de memoria que uno dispone. Algo que no les recomiendo de ninguna manera es hacer el proceso inverso, y de nuevo vuelvo a hablar de la redistribución. Por Dios, nunca jamás pongan redistribuir BGP adentro de OSPF, porque pasaría lo inverso. Hay que traducir decenas de atributos en uno solo, y además BGP está pensado para ser lento y estable, mientras que OSPF está pensado para ser rápido y dinámico. Entonces, mantener 900.000 rutas en una tabla de ruteo de OSPF, en la base de datos de LSA de OSPF, es imposible. Lo van a derretir al equipo si hacen eso. Así que yo les diría mayormente, redistribute entre protocolos dinámicos y BGP, no. Ya sea cualquiera BGP en dinámico o dinámico en BGP, les diría no, salvo casos muy especiales y muy justificados. Y redistribute static y redistribute connected, sí, con cuidado. Pero si pueden, no. O sea, si se pueden permitir hacer las cosas bien, que ahora les voy a mostrar cómo sería hacer las cosas bien, les diría que háganlo bien. ¿Cómo se hacen las cosas bien? Me adelanto un poquito. Yo con esto que está acá genero rutas estables sin utilizar redistribute static. Hay una regla de BGP, que es que BGP no publica nada que él no tenga en la tabla de ruteo. Si yo le digo a BGP, si yo quisiera hacer un desastre hoy, quisiera publicar acá en mi casa la cuádruple 8, el DNS de Google, le puedo decir a mi router, ok, publicar la cuádruple 8, suponiendo que yo tengo un peer de BGP contra alguien, ¿no? Y eso no va a pasar porque yo no tengo ninguna 8888 asignada en la tabla de ruteo, al menos en mi casa. Entonces, como no está en la tabla de ruteo, por más que yo le diga que la publique, no la publica. Entonces, un truco muy bueno, que esta es la mejor forma de generar rutas estables, es, si yo tengo la ruta en la tabla de ruteo y está prendida por OSPF, o sea, yo quiero publicar el 20/8, como está en este ejemplo, y la tengo en OSPF, yo les diría, si yo acá pongo el comando network 20/8, el router va a decir, ¿la tengo en la tabla? Sí, la tengo aprendida por OSPF, por ejemplo, y la va a publicar. Entonces sale al mundo BGP, porque como existe en la tabla, sale al mundo BGP. Pero el OSPF levanta y cae, y el BGP deja de enviar y vuelve a enviar, generando inestabilidad. Imagínense que si todos nosotros estamos enviando mucha información a la gran red de BGP mundial, y bueno, se va a armar un caos importante. Entonces, ¿cómo es el truco? Yo voy a generar rutas que se llaman, en MikroTik que se llaman de tipo black hole, o sea, son rutas a null cero, rutas que no van a ningún lado, que no tienen un next hop, que no rutean a nada. Y lo que voy a hacer es generar, en este caso yo quiero publicar la 20/8, voy a generar una ruta 20/8 estática, pero con un truco. Le voy a decir que la distancia de esa ruta es 250. La distancia por defecto en MikroTik de una ruta estática es 1. Mientras menor distancia, más preferida la ruta. O sea que yo acá estoy generando una ruta estática con muy mala, digamos, muy empeorada, como con bastante difícil de elegir. Pero sin embargo la ruta está. Entonces, si yo hago esto es una ruta estática que, como encima apunta a un black hole, nunca se va a caer. Por lo tanto, la red 20/8, por más que me aparezca y me desaparezca del OSPF, siempre va a estar presente, y este comando de acá va a estar siempre publicándola, porque si aparece por OSPF, la va a publicar porque está en el OSPF. Y si no está en el OSPF, la va a publicar porque aparece en esta ruta que está siempre firme. Por eso a este tipo de rutas estáticas le dicen rutas clavadas. O sea, es algo que va a ser inamovible.
vos generás las rutas clavadas y después esas networks, guarda que tiene que ser lo mismo que yo puse en la ruta, lo mismo tiene que estar en el comando network. Entonces con esto yo garantizo que mi publicación de BGP siempre va a estar mandando la 20/8 al peer o a todos los peers cuyos filtros lo permitan. Eso después es un paso posterior. Entonces, esta sería la forma de hacer el ruteo de una manera bastante consciente. Con un solo cuidado. Con un solo cuidado. Si yo, bueno, en este caso yo puse /8, es bastante fácil de no errarle con esto, pero bueno, creo que nadie de nosotros tiene un /8 o varios /8 para publicar al mundo. Pero tengan en cuenta una sola cosa, recuerden que según las reglas del ruteo, ruta más específica gana a ruta menos específica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20/8 y estoy publicando 20/8, pero en mi red interna lo utilizo como /7, o sea, con una red menos específica, todo el tráfico se va a ir a la nube. Entonces, si ustedes publican /8, para dentro de la red tienen que utilizar /8 o /9, /10, /11, /12 hasta el 32. Nunca para abajo, porque si no esto se les va a transformar en un agujero negro de tráfico. Yendo a la práctica, si yo publico un /22 por BGP, adentro de mi red puedo usar el /22 entero, o 23, 24, 25, bueno, y así para adelante. Guarda con ese detalle porque les puede generar algún conflicto. Pero siempre generar una ruta de black hole y poner el comando network, esto origina lo que de alguna manera son las publicaciones de BGP más benignas y, si quieren, mejor vistas dentro de la comunidad de operadores. ¿Estamos hasta acá? Bien, sigo. Ya me excedí del tiempo, ustedes me cortan cuando quieren. Ariel, disculpa, si puedo intervenir un momento. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, dale, Rafael. ¿Qué tal? ¿Puedes retroceder un momento a la diapositiva que tenías antes, por favor? La de las rutas. Esta. Sí. Sí, eso. Bueno, ahí lo que tengo es una acotación que hacer con el synchronize. Sí. ¿Ok? Eso debería estar en yes. ¿Por qué? Porque si no, le estás diciendo a Routeros que incondicionalmente publique esa ruta. Sí, así no existe en la RIP. Es verdad. Es verdad. Sí, 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 sí. Es verdad. Y bueno, algo adicional es que muchas de las consultas referentes al core vienen dadas por el uso de Routeros. Tienen muchas deficiencias con BGP y con el manejo de rutas. Entonces, es esa la razón principal de que existe esa reticencia a mandar rutas hacia el core. ¿Okay? Pero en mi experiencia, y me disculpan porque tengo un problema de asma en este momento, la mayoría de los ISPs en Venezuela que están creciendo en términos de BGP están migrando de MikroTik a Cisco. ¿Okay? Y ya estas cosas nos las estamos quitando. Sí, el detalle, lo que pasa es que yo me salté slides, pero el comando synchronize básicamente lo que hace es, puesto en yes, si está puesto en yes, chequea que exista esto. Hola, hola, hola. Si está puesto en no, directamente publica, aunque esto no exista. Entonces, en cualquiera de los dos casos, va a ser una publicación que va a ser estable. O sea, al caso práctico, las dos publicaciones van a ser estables. La diferencia está en que, si vos ponés las rutas estáticas, y te llega tráfico hacia una IP que no tenés asignada en ningún cliente, esa ruta estática, perdón, ese tráfico, esos paquetes, se van a ir al black hole en el borde. O no van a tener a dónde llegar y por ende esta ruta va a pegar y se va a filtrar el tráfico en el resto de tu red. Creo que, no sé si fue que me desconectó momentáneamente, perdí completamente la conexión. Lo que quería contar el tema del sincronizo otra vez, porque es que yo he notado mucho que lo utilizan, aun cuando no están creando la ruta black hole, que básicamente se considera una buena práctica, sino que directamente colocan la ruta que la promociona el IGP y no le colocan el synchronize. Y siempre está publicando la ruta. Eso es un error que he visto en muchos ISPs en Venezuela. Sí. Y mucha gente que utiliza Routeros, pero es porque el comportamiento de Routeros en ese aspecto sí difiere un poco de otras marcas. Eso, de nuevo, es algo que es particular de MikroTik.
En cualquiera de los casos, con Synchronize no o yes, se generan publicaciones estables. Creo, Ale, no sé cuánto tiempo tenemos. No, nos queda ya como 3 minutos, vale. De verdad Bueno, que no tienes idea del dolor que me da porque está sumamente bueno. Las preguntas están geniales, los comentarios. Así que intenta sumarizar, Ariel, porfa. Disculpa lo malo. no hay problema. Bueno, activen validación de RPKI en MikroTik. Van a tener que ir a versión 7. No está tan sencillo el BGP en versión 7. Si bien en algún momento se va a volver súper bueno, para mí está todavía, a mi opinión personal, es que está un poquito verde todavía como para usar. Recuerden que pueden usar, y yo digo usar y abusar de las comunidades de BGP. No sé si ustedes utilizan mucho de esto, pero las comunidades de BGP me dan herramientas como para que yo directamente no pueda hacer lo peor que me puede pasar, que es publicar cosas que no me corresponden, o bien lo que se llama hacer tránsito IP, es decir, que yo reciba rutas de un proveedor externo y esas rutas se las mande a otro proveedor externo, por lo cual yo le estoy explicando al mundo que para llegar de un lugar, de un proveedor al otro, pasen a través mío. Entonces, obviamente, se me va a saturar todos mis enlaces. ¿Cómo se manejan las comunidades? Las comunidades son numeritos, son etiquetas que yo le asigno a algunas publicaciones, y hay algunas ideas para las comunidades, como por ejemplo, si yo digo, bueno, yo por cada tránsito genero, o sea, por ejemplo, yo me interconecto con 2 empresas, A y B, que ellos me dan la salida internacional. Yo genero una comunidad para cada una, y genero una tercera comunidad que sea común a ambas. Entonces, mis rutas aprendidas van a tener lo que se llama una comunidad informativa, un tag, que me va a decir, aunque después, cuando yo lo traduzca, esa tabla de comunidades la tengo que dejar pública para que mis ingenieros la vean y el resto del mundo también, si es que es posible. Si una ruta viene con la comunidad A, significa que fue aprendida del tránsito tal. Y si viene con la comunidad B, fue aprendida por el tránsito B. Pero los dos, como son aprendidas desde un tránsito, les voy a poner una comunidad T. Entonces, por eso acá yo digo, genera una community por acceso o una community por tránsito, y además a todas las rutas aprendidas desde un tránsito agregarle una comunidad extra, que acá la nombré general T. Entonces, cuando yo tengo esto, sé cuáles son las rutas aprendidas desde afuera que no corresponden a un cliente mío, sino que son el resto del mundo. Voy a hacer lo mismo con los clientes. A cada cliente al cual yo le doy BGP, le doy acceso, para el cual yo soy tránsito, le asigno una comunidad, esa comunidad tiene que ser bien conocida por toda la organización y ojalá que por el resto del mundo, o sea, la publico en mi web. Y además genero una comunidad, que acá la llamé General C, que es decir, cualquier customer mío va a tener esa community. Entonces, yo después en los filtros, que esto no me tengo que poner a lidiar con cuáles son los bloques, lo hago sino filtrando por comunidad. Prohibir las rutas con community General T, saliente hacia los tránsitos. Con esto yo voy a hacer que nadie me va a utilizar como punto de paso para ir al resto del mundo. Y después, sí permito las rutas con community general C, o sea, de cualquier cliente, saliente hacia los tránsitos o los IXPs. Estas son reglas bastante sencillas que con community nos permiten tener una base de seguridad muy buena. Después a todo esto yo específicamente le puedo decir, a tal bloque dale bloque al preference, a tal bloque ponele tal o cual atributo, a tal bloque prependialo, pero estas ideas tendrían que ser de alguna manera el safe place de cualquier road policy que yo genero. Que finalmente ciertas cosas se permitan o no se permitan en base a la gravedad que me puedan generar. Generar comunidades para que para que mis clientes puedan manejar black holing en tiempo real. Esto también es otro mundo importante, es para si un cliente quiere que nosotros le filtremos el tráfico hacia un lugar que están atacando. Y el último punto da para hacer un tutorial entero, pero podemos también aprovechar de que yo puedo, sobre todo, por ejemplo, si yo estoy conectado con un prestador de tránsito internacional que al mismo tiempo le da internet local a un montón de clientes de mi región, en el caso, yo voy a nombrar un caso acá de Argentina, yo me conecto, por ejemplo, con Telecom, que es uno de los proveedores de acá, y perdón que nombre una marca, pero es al azar, y esa misma empresa le da también a residenciales. Entonces yo a Telecom le publico las redes que yo quiero que
que fluyan a través de él para llegar a mí desde internet, y además le publico el resto de mis redes con una community que se llama No Advertise, que quiere decir, por más de que yo te estoy diciendo que estas redes existen, solamente te las estoy diciendo a ti. No las reenvíes a ningún lado que no sea a tus propios equipos. Y con eso yo hago que todos los clientes de esa empresa lleguen hacia mí sin necesidad de ir a Miami y volver por otro lado, sino que van a ir por el enlace directo que yo tengo contra ese tránsito en particular. De nuevo, ideas de comunidades y bueno, no sé, Ale, como quieras. Bueno, nos acaban de dar un go donde puedes terminar, te podemos dar 5 minutos más y 10 minutos nosotros para cerrar después. Bueno, perfecto. Pero voy a aprovechar, Sí. ya que dije algo aquí, lo iba a escribir en el chat. Me interesaría escuchar de los que estén presentes, que administren BGP, ¿quiénes aceptan o cuántos aceptan comunidades de sus clientes? Lo estoy escribiendo en el chat de igual manera. Creo que es una pregunta interesante, ¿no? Porque Bueno, de hecho, en nuestro último evento del ACNOG, nuestro keynote, que lo dio nuestro amigo Thomas Lynch, fue sí, hablar de comunidades. O sea, es raro claro. hablar de comunidades en el 2022, pero sin embargo, fíjate que no están tan en uso como deberían. Sí, tal cual. En estos días tuve contacto, bueno, también le ha hecho mucho seguimiento y aparentemente una comunidad, es interesante las pruebas que realizan, ¿no? Como que cuántos enrutadores hacia adentro aprenden las comunidades, ¿no? Obviamente están los conceptos de comunidad transitiva y la que no es, pero hay muchas comunidades que fallecen al segundo salto y cosas así. Entonces, más o menos la pregunta que tendría aquí, si los ISPs en Venezuela, ¿cómo está el estado de que venga alguien y le publique, por ejemplo, el No Advertise que tú mencionas, etcétera? Pero bueno, como que la gente no está contestando, sigue ahí, Ariel, para no quitarte tu preciado Bueno, tiempo. si quieres, Ah, o sea, las utilizamos, pero no le permitimos al cliente mandarlas. Las usamos como fines de ingeniería de tráfico. En los nodos donde se conecta, le aplicamos una serie de policies para determinar exactamente a qué proveedor le vamos a mandar el prefijo y qué tipo de camino va a seguir. O sea, pero es de uso interno. Hasta ahora no le permitimos al cliente hacer eso. O sea, no le aceptamos communities a los clientes aún. Entonces, cuando alguna, creamos el filtro del cliente, aplicamos todos los policies en nuestra red basado en communities enteramente. Esto surgió de una charla del 2015, 2014 en ANO, de hecho. Y en Venezuela hay como 4 ISPs que tenemos lo mismo de por lo menos 3 años, pero no permitimos a los clientes, sino que te conectas, te aplicamos los policies en el puerto con communities. El community define todo. y te pregunto, ¿y el motivo cuál sería de por qué no se lo reciben al cliente? La verdad es porque hay muy poca información de parte de los clientes respecto al uso de BGP. Entonces siempre está ese miedo de que el cliente modifique algo, luego coloca un ticket, por ejemplo, de que dice que no supo qué fue lo que hizo y perdamos tiempo haciendo la resolución de problemas. Siempre ha sido porque no terminamos de confiar en los conocimientos de BGP del cliente, y al caso me voy que la mayoría de los clientes que tenemos, nosotros tenemos que explicarle lo del BGP, llevarlos de la mano. Entonces, no cerramos la posibilidad de que si el cliente lo pide, lo hagamos, pero hasta ahora lo hemos mantenido así. Ok. Sí, me acuerdo un caso que le preguntaron, mira, ¿cuál es tu community BGP? O cómo me lo vas a taggear, ¿no? Que al final el community es un tagueo. Sí, Dijeron, no, community básicamente SSL, eso. Aplicamos varios communities, por ejemplo, 06939, no se lo mandes a Hurricane Electric o no se lo mandes a NTT, porque tenemos varios proveedores que tienen ya conexiones directamente en Miami con estos proveedores. O no lo pases por este camino. O sea, así es como las utilizamos. También las utilizamos para preferenciar qué tipo de servicio van a tener. Aquí nos hemos encontrado muchas veces con limitaciones nuevamente con routeros. Por eso es que cuando digo que los ISPs, por lo menos los que yo manejo, o en los que yo estoy involucrado, ya nosotros estamos quitando completamente Microsoft, porque en la medida que hemos estado exigiéndole, ya no vemos la capacidad de respuesta. Y B7, como Ariel dijo hace un momento, es muy nuevo, como para estar arriesgándose. Pero sí hay varios ISPs en Venezuela que hacemos uso de eso, BCP38. Los 4 ISPs en los que yo estoy involucrado, todos manejamos BCP38, manejamos buenas prácticas que vimos en Nano, utilizamos
communities extensamente para todo. Nuestro core no usa BGP, sino que es MPLS, y usamos Raw Reflectors. Casi que todas las herramientas, incluyendo Google BGP, para ingeniería de tráfico automatizada, todo eso lo usamos. Y eso está en Venezuela. Son 4 ISPs que están en Venezuela que hacen esto. Qué bueno. Excelente, Bueno, Rafael, qué bueno. Muy contento de escuchar eso. Hay una pregunta que hicieron, bueno, ¿qué pasa si yo, recuerden que les dije, asegurar de que me lleguen una cantidad razonable de elementos adentro de las PAT en cualquier información de alcanzabilidad, se hace con esto. Yo le puedo decir, permitir la ruta si el largo de las PAT está entre 2 y 6, bueno, acá tendría que haber un número más grande, ¿no? Entre 2 y 30, entre 2 y 32. Y por otro lado, esto también lo puedo utilizar para de alguna manera quedarme, es una buena idea si yo mi equipo no soporta la tabla mundial completa. Entonces yo podría decir, bueno, ok, me interesa de cada peer aprender las rutas de ese peer más las rutas de los clientes de ese peer. Entonces yo podría decir, bueno, en vez de aceptar toda la tabla mundial, por cada peer acepto cualquier ruta que tenga el largo de ASPAT, por ejemplo, hasta 4, hasta 5. Y eso me va a dejar de que las 900.000 rutas que debería de aprender si no tuviera este filtro, me las va a bajar a una tercera parte o una cuarta parte de eso, y por ahí me va a dar información de alcanzabilidad, me va a dar información que va a ser mucho mejor que tener solo la default y listo, y enviar el tráfico por cualquier lado. Entonces es preferible tener poquita información, pero tener más que la ruta por default. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, había un slide que hablaba del local preference. Esto tiene que ver con el manejo de nuestro tráfico saliente. Ustedes saben, el local preference se utiliza para determinar de manera local, pero a nivel sistema autónomo, cuáles son los caminos de salida o por dónde voy a mandar la subida del tráfico. Entonces, es bastante común de que yo tenga al menos 3 niveles de local preference. O sea, el local preference por defecto es un valor que viene en 100, el número 100. Cualquier ruta que tenga 101 tiene más preferencia de ser elegida que una que tiene 100. Entonces, para un ISP, en la mayoría de los casos, tiene que haber por lo menos 3 niveles. La más alta para clientes directamente conectados. O sea, si yo recibo una ruta de un cliente a través de BGP, yo se supone que le estoy vendiendo tránsito. Entonces, la ida, o sea, mi subida de la descarga del cliente la tengo que hacer por el enlace que tengo contra el cliente. Es muy común que a mí me manda el cliente la ruta, si yo no tengo local preference con él, y un local preference muy alto, yo llego a ese cliente a través de un tránsito internacional, por ejemplo, y el tráfico se me va por cualquier lado. Entonces, ruta aprendida por cliente, local preference, lo máximo que se pueda. Ruta aprendida por un IXP. Entonces, generalmente los IXP tienen una condición de costo muy ventajosa en cuanto a los tránsitos internacionales. Entonces, si recibo rutas de un IXP, debería tratar de enviar tráfico por el IXP, y baja o default para los tránsitos internacionales, y esto tiene que ver con una cuestión de costo monetario, pura y exclusivamente. Entonces yo con estos, al menos 3 niveles, puedo manejar correctamente el upload de mi sistema autónomo hacia el resto de los clientes. Creo que tenemos hasta acá, Ale. Sí, vale, Ariel, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Eso es lo malo de estos eventos, ¿vale? De verdad. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Ariel, tu tiempo, como armaste las láminas. Bueno, te agradezco también que lo hayas hecho sobre MikroTik. Aquí en Venezuela, como decía Rafael, Cisco y MikroTik son los más populares. Sin embargo, bueno, también como en todos los países hay un poquito de todo, ¿no? Me gustaría también al resto de los ponentes, algunos, me gustaría darles hasta un aplauso virtual. Bueno, y ya para finalizar los últimos 5 minutitos que nos quedan, teníamos planificado a Alejandra, mi persona, el grupo, tener algún tipo de Open Mic. Si alguien quiere decir algo sobre el futuro de VNOC, qué les gustaría que puedan ser nuestros próximos pasos, cosas buenas, cosas malas sobre el evento, bienvenidos sean. Por allí estaban pidiendo una sesión específica de BGP con Ariel, así que desde ya tenemos que comprometerte nuevamente, Ariel. La gente se quedó con ganas de algo sobre el tema de BGP en específico. Con todo gusto, y en LACNOC estamos trabajando
hace ya bastante tiempo en poder armar una plataforma de laboratorios. O sea que podemos, no solo que podemos ver BGP de la A a la Z, sino que también podemos poner manos a la obra con equipos. Con laboratorios. Buenísimo. Claro, eso es bueno. Así que sí, por supuesto. Bueno, viste, Ariel, ya, bueno, lo que salió más trabajo. Del que